Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Si ves a alguien que no habías visto, dile qué bueno que viniste, me da mucho gusto que estés aquí. Te extrañaba. Dios es bueno. Bueno, fíjense que el día de hoy, les voy a platicar lo que vamos a hacer. El día de hoy estamos concluyendo la serie que hemos estado viendo, que se llama, ¿cómo se llama la serie? Guerreros, somos guerreros. Y el día de hoy la estamos concluyendo, pero la vamos a hacer de una forma diferente. Los niños pueden pasar a su clase, también los prejuveniles pueden pasar a su clase, los están esperando en la parte de atrás. Y lo vamos a hacer de una manera muy diferente. Ya tenía tiempo que Iván y yo habíamos platicado de hacerlo de esta forma. No nos habíamos atrevido, pero hoy nos vamos a atrever a hacerlo y creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un panel de preguntas sobre la serie que estuvimos viendo. Entonces es una manera de reafirmar. Muchas veces yo sé, porque a mí me ha pasado, que tú oyes una predicación y a veces te quedan dudas o preguntas que no puedes hacer durante una predicación, ¿verdad? Porque se vería raro, no sería lo más correcto. Entonces, tú puedes ahora y sabes que si tú estás oyendo una predicación aquí en casa, aquí con nosotros, y dentro de la predicación te surge una duda, una inquietud, bueno, pues la puedes anotar y al final, cuando cerremos la serie, vamos a estar contestando preguntas. Y el día de hoy lo vamos a hacer así y yo quiero y invitamos a que participara con nosotros Julio y Marcelo. Si quieren pasar aquí al frente, les damos un aplauso a Dios por su vida. Y también Andy va a ser la que va a estar haciendo las preguntas. ¿Dónde anda Andy? Acá está, muy bien. Entonces, pues abre tu corazón y yo creo que Dios nos va a hablar a todos y va a ser de bendición para todos nosotros. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque aquí está tu presencia, aquí está tu gloria. Gracias, Padre, porque tú eres aquí, Señor, Rey y Señor. Tú eres nuestra autoridad. No hay alguien más grande, más fuerte y más poderoso en este lugar, solo tú, Señor. Tú tienes toda autoridad y toda libertad sobre nuestros corazones de hablarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de exhortarnos, Señor, porque tú eres Rey. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues listos. Sí, pues como te sientas. ¿Cómo te sientas? No, en medio no. Acá. Es la primera vez que lo hacemos, así que ténganos paciencia. Estamos en vivo. Sí. Hola, iglesia. Me dejaron aquí Ok. bien solito. Es que ahí va tu brother. costilla, brother, porque Vente, Alina. no vayan a ser muy severos, de favor, porque Espero que hayan estudiado, visto todas las prédicas. Si se salen, ni modo. Bueno, la primera pregunta es: ¿si es igual de importante ser y parecer guerrero o solo es importante serlo? chanfle. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se les repite? ¿Les repito? ¿Es igual de importante ser y parecer guerrero o solamente es importante serlo? ¿Quién dice dos y quién dice una? Bueno, ¿quieren contestar? ¿Tú quieres contestar? Sí, bueno, aquí lo importante es, salvo la opinión aquí de mis homólogos, ¿verdad?
El ser es importantísimo porque el ser es aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. El parecer, pues simplemente es una apariencia, ¿no? Es conducirse de manera superficial y de manera como que no darle tanta importancia a los principios de Dios. El ser un guerrero es apropiarse de esa posición y de caminar en ello. Muy bien, Chelo. Yo estoy de acuerdo con Marcelo. Ahorita levantaron aquí la mano, ahorita nos pueden comentar. No sé si recuerdan la historia de David. David era alguien que no parecía guerrero. Sin embargo, era alguien que pastoreando ovejas se aventaba un león, se aventaba un tigre, se aventaba un oso, se aventaba unos tacos de birria de las ovejas. La realidad es que David, cuando llega al campamento a dejar la comida a sus hermanos, hasta lo menosprecian, porque literal le dicen, no, pues tú eres un muchacho, o sea, realmente cállese, muchacho, ¿no? O sea, realmente la gente a él no lo veía como un guerrero. Entonces yo creo que lo más importante no es parecer un guerrero, realmente lo importante, creo, en la palabra es ser un guerrero. Ya el Señor luego te da músculos y todo y ya parecerás guerrero como Sansón, ¿no? Sí, yo pienso que se puede parecer sin ser, pero no se puede ser sin parecer. O sea, puedes aparentar ser algo, puedes aparentar ser un guerrero, puedes vivir de apariencias, pero finalmente no lo eres, y en el momento de la dificultad, en el momento del problema, en el momento de la situación difícil, pues tus actitudes, tu carácter te lo va a delatar. En cambio, cuando eres un guerrero, no tienes que aparentar, porque definitivamente vas a parecer un guerrero. Lo eres, y entonces vas a caminar y vas a vivir y vas a responder como un guerrero, como alguien que ha sido entrenado por Dios para estar y enfrentar dificultades y momentos difíciles. Entonces definitivamente necesitamos ser para que podamos parecer, y no solamente parecer porque a la hora de la hora pues nuestras actitudes nos van a delatar. Muy bien. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos fe para ser guerreros? ¿Existe alguna medida de fe necesaria? ¿Y cuánta fe tengo que tener para ser un guerrero? O sea, ¿por qué existe alguna medida y cuánta fe necesito? 3 en 1, no manches. Híjole. ¿Por qué necesitamos fe para ser guerreros? Bueno, porque todos sabemos que la fe es lo que agrada a Dios, ¿no? Y sin fe, pues, no podemos hacer las cosas. La fe es lo que mueve el poder de Dios, es lo que toca el poder de Dios y es lo que hace posible lo que para nosotros no es posible, ¿no? ¿Hay una medida de fe necesaria? Dios nos ha depositado una medida de fe, ya. Dios nos ha entregado una medida de fe. Y en la medida en que esa fe nos ha sido dada y tú y yo la desarrollamos, es como vamos experimentando cada vez más la presencia de Dios, el poder de Dios sobre nosotros, haciendo realidad el Señor todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Y cuánta fe tengo que tener para ser un guerrero? ¿Cuánta? Toda la suficiente, la que tú y yo le tengamos a Dios sobre todo, para poder caminar en ello y seguir avanzando en todo lo que el Señor tiene para cada quien. Pues lo que dijo Chelo. No, estoy de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. Realmente, pues toda la gente en la Biblia, o tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es gente que se la aventó por fe. O sea, es gente que dijo, pues hay que conquistar esa tierra prometida. Pero pues imagínense que yo digo eso y hay gigantes, pues a mi tamaño, a mi fuerza, pues realmente sería imposible, ¿no? Pero pues realmente todos ellos eran gente que decían, no, pues Dios me dijo y lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí es necesario la fe, demasiado, porque aparte la fe lo que te produce es paz. La fe trae paz a tu vida, entonces tú puedes con paz, entonces escuchar de Dios y con esa fe que Dios te dio, le das. Pero si no existe fe, sí es muy, muy difícil, ¿no? En cuestión de la medida, creo que Dios nos ha dado a cada uno conforme a
ahora sí que como dice Jesús, ¿no? Sea conforme a tu fe, ¿no? Conforme a tu fe te será hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso eso. Yo creo que la fe es la que nos convierte en guerreros. Definitivamente, si no tenemos fe, no podríamos ser guerreros, no podríamos dar pelea en contra del enemigo. Entonces sí necesitamos tener fe, pero la palabra dice que si tan solo tuviéramos fe como una semilla de mostaza, podríamos hacer muchas cosas. Entonces, a veces podemos pensar y nos detenemos a veces de hacer cosas porque nos menospreciamos lo que Dios nos ha entregado. Y a veces podemos pensar, es que yo no tengo fe, es que yo no tengo la fe como la tiene mi líder, como la tiene mi pastor, como la tiene mi vecino, como la tiene mi amiga. Yo no tengo fe, pero la palabra dice que si tienes una semilla de mostaza, con esa semilla de mostaza es suficiente, porque cuando tú das el primer paso, se empieza a activar la fe, se empieza a ejercitar y entonces esa fe va creciendo. Pero tú tienes que activarla dando pasos y caminando. No te tienes que esperar a decir, bueno, pues ya tengo muchísima fe, porque la fe se adquiere precisamente cuando tú enfrentas el enemigo, cuando tú enfrentas batallas, es cuando la fe se desarrolla y crece. Si tú no te atreves a enfrentar un problema o una situación difícil, no puedes esperar a tener una fe grande. Necesitas empezar con algo chiquito y así Dios te va a entregar poco a poco, más y más y más. Amén. 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 Sí. Amén. Oigan, ¿en qué momento un gigante se vuelve tan grande como para inmovilizarnos, así como los israelitas estaban parados ante Goliat? ¿En qué momento se vuelve tan gigante algo? Cuando le damos cavidad a ello, cuando le damos más pie a la situación, a la necesidad, a la circunstancia, cuando le permitimos ganar terreno, cuando decimos, bueno, es que esto está grande y la verdad no está ni tan grande, ¿no? Yo le doy la dimensión a eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde gana terreno la situación, ¿no? El gigante aparente, porque pues díganme quién es más grande que Dios, ¿no? O qué circunstancia o qué necesidad es más grande que Dios, ¿no? Entonces, de nosotros depende de que ese debilucho tome fuerza. Sí, sí estoy de acuerdo. Realmente la palabra dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Entonces sucede que cuando, como algún discípulo que andaba en la barca, que aún estando Jesús ahí y aún haciendo el mega milagro de caminar sobre las aguas, sus ojos se desenfocaron de Jesús. Sus ojos ya no estaban puestos en Jesús. Pues lógico, ¿cuántos les gusta el mar? ¿Cuántos saben surfear o les gusta surfear? ¿Cuántos saben que cuando tienes que llegar a la parte de atrás para romper las olas, tienes que pasar, precisamente se te presenta una ola enfrente de ti y solamente tienes dos opciones? O te metes por abajo o te encomiendas a tu Dios, porque no hay más. Realmente se lo estoy preguntando porque cuando tú haces ese deporte es muy imponente lo que tú ves, o sea, tú ves litros de agua de 2, 3, 6 metros enfrente de ti y aunque seas muy valiente, créeme, y aunque sepas nadar muy bien, Vero sabe, créeme que te da cosa, ¿no? Entonces yo me imagino así al discípulo en la barca saliendo, viendo a Jesús y de repente ve cómo se alza el mar y en ese momento él quita su mirada de Jesús y entonces es ahí donde el gigante pues te jala las patas y te empiezas a hundir. Yo también pienso que nosotros identificamos cuando nace un gigante en nuestra vida. Creo que nos damos cuenta la primera vez que sentimos el temor, la primera vez que sentimos el miedo, que coqueteamos con el pecado, que se gesta en tu corazón a lo mejor amargura o algo que tú sabes que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo creo que en ese momento debemos de enfrentar y matar desde el principio, porque si lejos de eso yo dejo que empiece a gestarse en mi corazón, que empiece a crecer, entonces va a empezar a crecer y va a empezar a controlar mi voluntad.
Y a veces en lugar de entender o de discernir que lo que estoy pensando no es correcto, que lo que estoy sintiendo, que esa idea que llegó a mi mente no es correcta y en ese momento aniquilarla, a veces la dejo y no solamente la dejo, sino que la alimento, la procuro, la cuido, ¿verdad? Hasta la apapacho, porque puedo pensar no pasa nada, no es nada. Y de repente ese gigante crece y llega un momento que te inmoviliza, controla tu voluntad, tus emociones, y aún así Dios nos ha dado la capacidad para derribarlo, pero debemos de tener cuidado y estar alerta de que lo que estoy sintiendo, en cuanto yo veo que es algo que no es correcto y que es fuera de la voluntad de Dios, desde que yo lo identifico, aniquilarlo y no esperar a que crezca y ya no podamos hacer nada o sea más difícil hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo. Y la otra es cuando, como decía Marcia, yo le doy lugar. Yo pienso que cuando el gigante es tan gigante de acuerdo al lugar que yo le dé o como lo vea yo, ¿sí? Porque cuando el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, fueron a inspeccionar la tierra, ellos dicen que salieron y fueron los 2 espías y que se encontraron, regresaron diciendo que había gigantes y ellos decían, y nosotros a su parecer somos como langostas, y realmente no era el parecer de los gigantes, era el parecer que ellos sentían, se sentían como langostas. Entonces yo creo que también ese lugar que tú le quieras dar es la forma en la que tú te veas. Y si yo me veo como hijo de Dios y yo sé que Él es mi Padre y Él es poderoso, entonces yo puedo ser como David, que no se amedrentó ni tuvo temor, sino al contrario, tuvo fe. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Cómo activamos la fe que nos permite enfrentar gigantes como lo hizo David? O sea, ¿cómo se activa esa fe? ¿Cómo se activa la fe? Híjole. Sencilla, ¿En acción? ¿Orando? Sí, claro, es parte. Sí, no, hables al paso a las 2, 3 de la mañana, ¿qué hago? No, dijeran en mi tierra, no chilla, agarre piedra, o sea, tómese yo creo que es básicamente creerle al Señor, creer su palabra, creer lo que Él dice de uno. Pero ¿saben qué? Algo que me sorprendió de ese versículo cuando David enfrentó a Goliat, era que David le creyó a Dios, a pesar de todo el panorama que estaba por delante de él, ¿no? Le creyó a Dios porque David ni se imaginaba cómo le iba a hacer para vencer a Goliat. Muchos dicen, es que ya sabía que él iba a tirar una pedrada y con eso iba a tener. No, eso le llegó al momento y lo adiestró Dios en su tiempo para hacer eso. Pero lo que le movió a David fue el que él creyó en Dios. Y esa relación que tenía David con Dios era lo que le daba la valentía suficiente para enfrentar cualquier circunstancia, ¿no? Y creo que la fe se activa desde el primer instante en que tú y yo le creemos al Señor. Creemos en su palabra y creemos lo que Él dice de nosotros, no lo que la circunstancia o la gente o lo que sea diga de nosotros. Pues tal cual, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues no se puede oír si no la entendemos. y ese es un punto, ¿no? O sea, realmente la palabra siempre, y Dios siempre va a estar hablándonos, pero cuando la escuchamos, cuando la entendemos, entonces empieza a generar fe en nuestra vida. Y por lo tanto, nos mueve a accionarla, porque también dice que la fe sin obra es muerte, ¿no? Entonces, en ese caso que estamos viendo de David, pues yo me lo imagino a lo lejos, escuchando a Goliat, diciéndole al pueblo de Israel durante 15, 20, 30 días la misma sarta de tonterías, y él escucha, y entonces lo que escucha contra lo que Dios le ha dicho es totalmente erróneo, es totalmente opuesto. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Empieza a recordar las palabras que Dios le ha dado y por lo tanto actúa. Entonces no se queda calladito, ¿no? Él dice, bueno, ¿quién es este incircunciso, no? La fe te va a llevar a moverte, ¿no? Así es. Así es, lo que yo creo, como lo dije hace un momento, es que el primer paso en el momento que tú decides enfrentar
en ese momento es cuando se activa la fe y es cuando empieza a funcionar. La verdad es que cuando nadie más se había atrevido a enfrentar a Goliat, eso me llama mucho la atención, porque David fue el primero, los demás solamente tenían miedo, tenían temor, estaban temblando y nadie se había atrevido a enfrentarlos, y David se atrevió, y David no tenía nada de lo que tenían los demás, sin embargo él le creyó al Señor. Entonces, a veces estamos dejando que las circunstancias nos traigan temor, nos atemoricen, nos inmovilicen, pero no nos atrevemos a hacerle frente a la circunstancia, porque te sientes pequeño, porque sientes que no vas a poder, porque a lo mejor has escuchado por mucho tiempo que eres inútil, porque a lo mejor has escuchado por mucho tiempo que jamás lo vas a lograr. Pero si le crees a Dios y das el primer paso y te atreves, yo creo que ahí, como dice Marcelo, David empezó a caminar y Dios le empezó a hablar y él recibió la estrategia de cómo enfrentar, y como lo dije yo cuando di esta enseñanza, ni siquiera fue tan aparatoso. O sea, ni siquiera fue de que Goliat le pegó y luego David le dio otro y luego Goliat casi lo dejó en el suelo y David, o sea, ni siquiera fue aparatoso, nada más fue su onda, la piedra, y con eso, ¿no? Entonces, a veces tenemos miedo de hacerlo porque pensamos que va a ser muy difícil, que no vamos a poder, pero cuando realmente le crees a Dios, Él te da la estrategia para que des en el blanco y a la primera. Amén. Como lo hizo David. Amén. Amén. A la primera. Quiero dar a la primera, paz. Digo, en el blanco. Oigan, una de las características que el pastor en la serie nos estaba enseñando del guerrero era que estaba dispuesto a dar la vida por el rey. ¿Y qué significa exactamente estar dispuesto a dar la vida por el rey? Hasta me voy a mover de la silla porque esta me emociona. Bueno, ya estoy agarrando valor. Esa parte, digo, para los que se hayan enamorado, yo no me he enamorado, ¿verdad? Ay, sí. Cuando se enamora uno de alguien, dice, no, yo doy mi vida por ti, ¿no? Comercial, Marcelo es soltero y está en no, busca yo de... no creo en eso. La pregunta fue con maña. Soy abogado y soy muy objetivo y no es cierto, no. Cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno se enamora de alguien, dices, no, yo doy mi vida por ti, ¿no? Es el ofrecimiento total y absoluto sobre una persona o hacia una persona, ¿no? Creo que cuando todo radica en la intención del corazón. El decir, como dice la pregunta, ¿qué significa el dar la vida por el rey? Es simplemente, creo, es una entrega absoluta total del corazón, una disposición del corazón. Pero bueno, los apóstoles le dijeron a Jesús, no manches, ponme a quien sea y yo me los echo a todos, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuántos estuvieron cuando Jesús fue aprendido ahí, no? Nadie. Todos salieron huyendo, hasta el Pedrito valiente dijo, no, pues ahí te ves, brother, pues, primero está mi pellejo antes que tú. Pero lo que conlleva todo eso prácticamente es una determinación del corazón, una decisión, que es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros, porque Él se encarga de hacer todo lo demás. Y dice Dios en su corazón, pues de estos quiero yo, de los que estén dispuestos, no precisamente a dar la vida, porque Dios no te va a pedir dar la vida, ya Él la dio por nosotros, Él ya la entregó por nosotros. Pero es eso prácticamente, ¿no? Así, entregarse, disponerse. Pues me sigue recordando un poquito a lo que sucede con David. Alguna vez David está ahí sentadito en una cueva y está con sus valientes. Los valientes de David eran guerreros, instruidos, esforzados, valientes, fuertes. Eran guerreros que podían venirse contra ellos 30 personas y no movían un centímetro de sus pies. Ellos se plantaban y iban en cuenta regresiva, 99, 98, 97. Y un día a David se le ocurre estar cansado y decir, híjole, se me antoja agua de ese pozo. Y resulta que ese pozo estaba en el campamento enemigo. Y la respuesta de sus valientes era, ¿la quieres fría? ¿La quieres caliente?
¿La quieres en botella o la quieres en vaso? Porque yo voy por ella. O sea, ahí yo me doy cuenta cómo un guerrero puede dar la vida por su rey, ¿no? Y en este caso era la historia de David. Ahora la historia de nuestro rey, que es Jesús, que ya nos puso la muestra y que nos puso un estándar alto, donde si la palabra dice que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores o aún parecidas o iguales o un poquito más como Jesús lo hizo, pues sí, yo digo que sí necesitamos estar preparados para entregar nuestra vida a Él. No por como dice Chelo, ¿no? No porque ahorita nos la pidan la vida y nos vayamos a morir, ¿no? Pero si fuera el caso, ¿cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Y lo más importante es ver el ejemplo de Jesús, porque de Él es el que tenemos que aprender. Jesús fue a la cruz y dar la vida por nuestro Rey precisamente es llevar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Es morir a mi yo, morir a mi voluntad. Eso es dar la vida por mi Rey, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, que esté dispuesto siempre a cada momento a decirle: Señor, pues yo quiero esto, pero yo quiero saber qué es lo que tú quieres, porque yo quiero hacer lo que tú me digas, yo quiero hacer mi voluntad. Es humillarme delante de Dios y humillar mis emociones, humillar mis deseos, humillar incluso hasta mis propios sentimientos, y darle más importancia a lo que Dios habla, a lo que Dios me pide y a lo que Dios quiere. Eso es dar la vida por tu Rey. Muy bien. Pastora, en una de las predicas nos llamaron a hacer historia y a dejar huella en las nuevas generaciones. ¿De qué estamos hablando cuando nos alientan a esto? Sí, y hace poco escuchaba una predicación de nuestro pastor Josué, y él decía algo que me impactó, porque él decía que herencia es lo que das, pero legado es lo que tú eres, ¿no? Entonces, para nosotros poder dejar un legado a las nuevas generaciones, necesitamos ser y no parecer, no aparentar, ser guerreros, porque hay una multitud de testigos que nos está observando a cada paso que damos. Y por ejemplo, cuando David estaba enfrentando a Goliat, cuando él decidió enfrentarlo, Goliat llegó y le empezó a decir: y te voy a acabar contigo, y voy a agarrar tu carne y se la voy a dar a los animales. Y David le dijo: no, yo lo voy a hacer contigo, y hoy todos los que están aquí, y se refería al ejército contrario, y se refería al mismo ejército de Israel, él decía: van a saber que hay un Dios y que es un Dios poderoso. Entonces David, al estar enfrentando al Goliat, estaba dejando huella, estaba impactando el corazón de toda la gente que estaba a su alrededor. Entonces tú no sabes que cuando tú estás enfrentando una batalla, no solamente la estás enfrentando para ti, sino que hay mucha gente que te está observando y está viendo cómo enfrentas la situación, cómo enfrentas el problema, y tú puedes enseñar más con lo que tú haces que con lo que tú dices. Entonces, cuando tus hijos, cuando tus amigos, cuando tus papás, cuando tu familia vea cómo lo estás haciendo, entonces ahí tú estás enseñando y estás haciendo historia en las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que cada que hay un problema o que enfrentamos una aflicción, una situación difícil, es una oportunidad de que Dios se glorifique y la gente que está a tu alrededor pueda ver de qué tamaño es el Dios al cual tú le has creído. Amén. También nos enseñaban que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero a la vez podemos volvernos escogidos. Entonces, ¿cómo podemos detallar cuáles son los pasos o actitudes que debo tener para volverme escogido por Dios? La verdad es que dice la palabra que todos somos llamados. Y hay un versículo que también fue base en esta enseñanza, donde dice que el reino de Dios avanza aún a pesar de sus enemigos, y que solamente la gente que es valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Entonces yo creo que depende mucho de mis actitudes,
¿no? Depende mucho de lo que yo pueda demostrar en el Dios que estoy creyendo, porque yo no puedo pasarme la vida atrás de las trincheras viendo cómo hay problemas, hay situaciones que me están paralizando, que me están inmovilizando y no creerle al Señor. Yo creo que yo soy valiente y decidida, no cuando no tengo miedo, porque alguien que es valiente no es alguien que no tiene miedo, sino alguien que lo enfrenta. Y yo creo que todos podemos tener miedo, yo creo que todos podemos sentir ese temor, pero se trata de decidirme a enfrentarlo. Y en ese momento, cuando yo me decido, son mis actitudes las que me hacen elegibles para el Señor, porque dice la palabra que solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Entonces, no se trata de que seas aquel, ni que seas el más fuerte, ni que seas el que mejor armadura tiene, porque Saúl la tuvo. Saúl tenía todo para enfrentar a Goliat humanamente, pero no lo hizo, le faltó actitud. En cambio, David, que solamente era pastor de ovejas, se atrevió a hacerlo y lo venció. Entonces, depende mucho mis actitudes, la manera en la que yo le respondo al Señor cuando Él me hace el llamado. Yo creo que podamos ser elegibles por Dios cuando tenemos actitudes correctas. Amén. La pastora en su prédica de hace como 2 semanas nos enseñó que existen 5 gigantes espirituales, porque los gigantes no son las personas que nos caen mal, los que no soportamos, son espirituales. Y no sé si se acuerdan cuáles son esos cinco gigantes que tenemos que enfrentar. La comida, no es cierto. Es un gigantón, ¿eh? Los tacos de tripa. No, a ver, iglesia, ayúdenme, que los veo dormidos, ¿eh? El miedo, el temor, uno era la ansiedad. Por acá. Por acá, ¿qué? Sí. El rechazo, enojo o ira. Les falta uno. Hay uno que es el que, así como que, Así. ¿qué pasa cuando alguien no está así? Adicciones. Adicciones. ¿Qué más? Y comodidad. Y comodidad. Son los 5 gigantes que estuvimos estudiando. A ver, ¿quién se los aprendió? Que los diga, que le calce la mano y los diga. ¿Nadie? Sí, ahí. A ver. Eso, fuerte. En sí es temor, rechazo, comodidad, ira y adicción. Son los 5, para que se los aprendan. Y bueno, ¿cómo podemos enfrentar cada uno de ellos? Újule. Para todo aplica el agua de limón. ¿A quién le gusta el agua de limón? ¿A quién le sale bien el agua de limón? Pero sabe a limón. Entonces, es parecido, pero no es igual, ¿no? Yo creo que la cuestión es la relación con Dios. La relación que tengamos con Dios, el estar como guerrero bebiendo de su palabra, el estar, como dice la pastora, ubicando qué es lo que está mal y enfrentarlo, creo que eso es lo que te empieza a ayudar a saber que a él no le gusta y empezar a tener un rumbo diferente. Sí, sí, muy cierto lo que dice Julio. Mucho depende también de nosotros en reconocer que hay temor. Y como decía bien la pastora, o sea, el temor no es algo que condene, ¿no? Es válido, pero la situación está en quedarse ahí, ¿sí? El permitir que todos estos gigantes, y como referíamos hace rato, ese término de gigante se convierte en gigante hasta que nosotros le damos esa posición, ¿no? Pero Dios no dice eso, el Señor no dice que las cosas sean gigantes. Pero bueno, creo que una de las cosas es primero reconocer en nosotros que si yo mantengo esa situación en mi vida, ¿no? Por ejemplo, la comodidad, híjole, ¿a cuántos no nos gusta eso? ¿Y a cuántos se nos complica a veces que nos quieran sacar de la comodidad?
sea quien sea, ¿no? O una persona, pero a veces Dios nos quiere mover de esa comodidad, sacúdete de ahí, ¿no? Hemos vivido muchos años en esa comodidad, ¿no? Yo voy a la congre todos los domingos, con eso cumplo bien y me la llevo chido, pero llega el lunes y seguimos igual, no cambiamos, no nos renovamos en nuestra mente, etcétera, ¿no? Y esos gigantes van tomando fuerza si no tomamos esa decisión. La ira, pues, ¿qué les digo? Las adicciones en cualquier género, no nada más en droga y todas esas cosas. Hay otro tipo de adicciones, ¿no? ¿O no? El WhatsApp, por ejemplo. Face, Twitter, no sé, tu trabajo, la novia, el novio. Es una adicción. Pero Dios tiene y quiere tomar control de todas esas cosas, ¿no? Eso es lo importante. Sí, y lo más importante es que nos sintamos guerreros. Ahorita que estaba viendo la imagen que está acá atrás, la imagen que se tomó para la serie de Somos Guerreros, cuando pensamos en un guerrero, nos imaginamos en alguien así. Y la verdad es que no nos imaginamos en una imagen como la de David. David era un jovencito de 15, 16 años, era pastor de ovejas y él fue el guerrero más grande del ejército de Israel en ese tiempo, en ese momento. Entonces, nosotros somos guerreros y debes de creértelo y vivir como tal. Tú, dice la palabra, que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si tú naciste de Dios, si tú entiendes que tu vida ahora es en Cristo Jesús, tú tienes la capacidad de vencer todo lo que se te ponga al frente, pero necesitas decidirte. Necesitas, así como David se cansó de escuchar las amenazas de Goliat, se enojó porque estaba ofendiendo y hablando acerca de su Dios. Yo creo que necesitamos cansarnos de seguir viviendo lo mismo, de seguir viviendo igual, de permitir que las situaciones, emociones negativas controlen mi vida y mi voluntad, de ya no permitirle al enemigo que venga a hacer lo que quiera con mi matrimonio, con mi familia, con mi economía, con mis hijos, y decidirme a hacerlo, aunque yo no me sienta capaz, solamente decidirme a hacerlo porque lo demás lo hace el Señor y Él me da la estrategia. Entonces, aunque no parezcamos, tenemos que ser guerreros y entonces ahí vamos a aparecer guerreros. Amén. Como David, que al principio le quisieron poner una armadura y pues para él eso estaba pesadísimo, ¿no? Y se la quitaron y prefirió con su ondita y todo, pero al final él estaba vestido de una armadura que era espiritual, no era algo físico. Y así como nosotros somos guerreros, no vamos a andar por la calle pues con esta armadura, ¿no? Pero siempre es importante vestirnos de una armadura espiritual. Y yo me acuerdo que alguien me decía, siempre en la mañana tú dile a Dios, vísteme con tu armadura espiritual, ¿no? Y yo lo hacía bien obediente y sí servía. Pero a lo que voy con esto, sí lo podemos ver, lo podemos ver representado ahí en el monito. ¿Cuáles son las partes de la armadura, si nos pueden explicar, y qué significa cada una, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene en lo espiritual cada una de esas partes? Podemos empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba, como quieran. El primero es el yelmo, ¿no? El casco. ¿Y ese qué hace, iglesia? Nos peina. O pues era el gel de esa época, te dejaba el peinado, pero se aplastado. No, es el yelmo de la salvación. ¿Tú qué dices que es? ¿Por qué es de la salvación, Michelo? Híjole. Y él ya lo dijo, ya que lo explique. No, bueno. No, pues el yelmo de la salvación, pues es el significado de lo que es esa redención que Dios ha traído a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué la cabeza? Porque viene a ser como la protección a todo pensamiento y viene a traer Dios una renovación espiritual en nuestros pensamientos, renovándonos, cambiándonos, entendiendo, porque la revelación de Dios es espiritual, cierto, pero también es necesario que lo espiritual se traduzca en un conocimiento
natural, para que podamos entender hacia dónde y cómo quiere hacer Dios las cosas. El yelmo creo es eso, es esa protección a mi cabeza donde realmente están todas las batallas habidas y por haber. Luego sigue algo, la coraza de justicia. Y en esa parte yo creo que es donde todos, me incluyo, podemos batallar un poquitillo. ¿Por qué? Porque si es la coraza, pues normalmente sirve para que si te avientan un hachazo, un espadazo, un dardo, pues no penetre y llegue a tu corazón, ¿verdad? ¿Y por qué es de justicia? Pues porque la justicia es de Dios y no es nuestra. Y normalmente, pues quien te aviente un hachazo, un espadazo o un flechazo al corazón, pues tú respondes o respondemos con la misma acción, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo de la coraza de justicia es que fuera de que nosotros respondamos, dejamos que sea la justicia de Dios la que responda. Luego. Pastora, ¿qué sigue? Sigue el cinto de la verdad y es lo que tiene que sostener nuestra armadura, no, es lo que sostiene. Es decir, yo no puedo defenderme con nada que sea contrario a lo que dice su palabra. Si yo quiero enfrentar a un enemigo, yo no puedo tomar argumentos humanos. El mundo me puede enseñar muchas formas de enfrentar problemas emocionales, pero si mi armadura, si las armas que voy a utilizar para defenderme y aún para agredir al enemigo no están basadas en la verdad, pues ahí voy a tener problemas, que fue lo que mencionaba Andy. O sea, David despreció la armadura que le ofrecía a Saúl y él decidió enfrentarse con las armas que le daba al Señor, que no son carnales, pero son poderosas para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan en contra del Señor. Amén. Y después de esto habla también de la espada. Y la espada es la única arma ofensiva que Dios nos permite. Y esta espada es su palabra. Amén. Entonces la única forma en la que podamos defendernos es conociendo y declarando su palabra. Si yo tengo un problema, yo necesito saber qué es lo que me enseña la palabra de esa situación para poder defenderme. Y me encanta cuando dice que también nos tenemos que calzar con las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Y era lo que yo les decía hace un momento. La gente siempre va a estar expectante para ver de qué forma vamos a enfrentar una situación. Y cuando yo estoy enfrentando una situación y me pongo el calzado del evangelio, yo estoy siendo consciente de que estoy evangelizando. No solamente estoy peleando una batalla, sino que estoy evangelizando a la gente que está a mi alrededor. Amén. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur.